Nacional, es también internista de la Universidad Nacional, es fellow de cardiología de la clínica Shayo, referido al programa de la Universidad del Bosque, y pertenece al grupo de investigación en Unicardis. Y hoy Sebastián nos va a hablar de cardiopatía congénita del adulto, siempre un reto. Sebastián, muchísimas gracias por participar y adelante, por favor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y para todos un cordial saludo de parte del programa de cardiología de la clínica Shayo con la Universidad del Bosque. Entonces, pues vamos a iniciar entonces la presentación del tema. Inicialmente queremos discutir un caso clínico. Es un paciente de sexo masculino de 28 años, originario de Girardot, Antioquia, y procedente de Melgar, Cundinamarca, donde vive aproximadamente hace 10 años. Como ocupación es vendedor ambulante, su lateralidad es diestra y el paciente ingresa a la clínica el día 9 de junio del presente año. El motivo de consulta del paciente inicialmente es disnea, y desglosando un poco la enfermedad actual, vale la pena recalcar que es un paciente que presenta un cuadro clínico de aproximadamente 4 meses de evolución de disnea que inicialmente se presenta como una clase funcional NIHA 2/4. Desde 15 días previo al ingreso, la disnea progresa hasta hacerse una clase funcional 4/4 y se relaciona con ortopnea disnea paroxística nocturna, que aparece aproximadamente 2 a 3 horas posterior al inicio del sueño, y desde 10 días previo al ingreso el paciente también presenta edema de miembros inferiores. Inicialmente consulta a uno de los hospitales en Melgar, desde donde se inicia una terapia inicial y se remite a la clínica Shayo para continuar estudios de extensión y para tratamiento médico. Dentro de la revisión por sistemas a nivel cardiovascular, previo a estos 4 meses, el paciente refiere tener una clase funcional NIHA 1/4, refiere que nunca había tenido episodios de dolor torácico, que no tiene alteraciones del estado de conciencia en ninguna situación, no ha tenido episodios de palpitaciones ni ningún otro síntoma cardiovascular relacionado, considerando su vida totalmente normal. Dentro de lo respiratorio y lo gastrointestinal realmente no hay ninguna sintomatología específica. A nivel de piel, básicamente él refiere que sí ha notado desde hace 3 meses que ha aparecido una coloración violácea que se presenta en los pulpejos de todas las extremidades y ocasionalmente en los labios, y que se presenta predominantemente cuando está realizando algún tipo de actividad física, sobre todo cuando tiene un día de trabajo extenuante, dado que pues, su condición de vendedor ambulante involucra esfuerzo físico durante el trabajo. Dentro de los antecedentes clínicos, refiere que en los antecedentes médicos tuvo un episodio de soplo que se diagnosticó durante la infancia, pero que no hubo mayor atención respecto a este hallazgo y no se realizó ningún tipo de estudio adicional. No tenía antecedentes significativos farmacológicos, quirúrgicos, negaba cualquier tipo de alergia, y dentro de los antecedentes tóxicos refería que aproximadamente por 10 años tuvo una ingesta de cigarrillo con un índice paquete de año aproximado de 2.5, el cual había suspendido 6 meses previo a que se presentara la hospitalización del paciente. Tampoco tenía antecedentes hospitalarios transfusionales ni tenía algún tipo de antecedente familiar significativo. Cuando se valora al paciente inicialmente durante el examen físico, el paciente fue remitido con oxígeno suplementario. Sin embargo, no había datos de la saturación del sitio de remisión, pero realmente al momento de la valoración, los signos clínicos se encontraban dentro del rango de normalidad, como lo vemos allí. Las mucosas eran húmedas, normocrómicas, había una ligera hipercromía, había una isocoria normorreactiva. A nivel del cuello llamaba la atención que había una ingurgitación yugular grado 2/4 y que efectivamente había algo de reflujo hepatoyugular que era positivo. A nivel del abdomen no habían cambios significativos realmente, y a nivel de las extremidades se evidenció un edema grado 1 de miembros inferiores, que el paciente refería que previamente era mayor el grado del edema de miembros inferiores, y como hallazgo adicional se encontró acropaquias a nivel de los miembros inferiores con un llenado capilar que estaba menor a 2 segundos, y realmente al examen clínico neurológico no había ninguna alteración significativa. Dentro del examen cardiopulmonar, entonces, tenemos que el tórax tiene una expansibilidad que estaba discretamente disminuida y había una matidez a nivel basal derecho con una ausencia del murmullo vesicular a este mismo nivel. El resto de los campos pulmonares tenía un murmullo vesicular que estaba conservado y pues no había evidencia de ningún agregado adicional. Al examen cardiopulmonar, entonces tenemos que a nivel de la palpación del tórax encontramos un impulso apical que, si bien está aumentado en el área, no tiene un cambio en la localización y se preserva a nivel del quinto espacio intercostal con la línea medioclavicular. A nivel del foco pulmonar evidenciamos un impulso palpable anormal que se describe también en el examen clínico de remisión.
Y dentro de la auscultación encontramos entonces un reforzamiento del segundo ruido que está predominantemente localizado en el foco pulmonar y aórtico. Evidenciamos un desdoblamiento patológico no fijo del segundo ruido y un soplo grado 2 de característica holosistólica en todos los focos, pero que predominaba principalmente a nivel de foco tricuspídeo. Cuando vemos el examen clínico, estas fotos son tomadas previamente el paciente había firmado consentimiento para la toma de las fotografías y el uso de estas en reuniones académicas, y pues vemos las manos de una configuración aparentemente normal, pero cuando nos remitimos a los miembros inferiores, nos llama la atención entonces que presenciamos cianosis a nivel de los dedos de los miembros inferiores, y adicionalmente vemos la configuración del dedo y de la uña sugestiva de acropaquias a nivel de miembros inferiores que no se presentaron a nivel de miembros superiores. Dentro de los estudios paraclínicos, realmente lo que vale la pena recalcar es la presencia de una hemoglobina discretamente aumentada de 18.9 con un hematocrito cercano al 60%, una trombocitopenia que se consideró moderada, signos paraclínicos de un hipotiroidismo subclínico dado por una TSH elevada con un T4 libre normal, y nos llamaba bastante la atención la presencia de un NT-proBNP de 4070, francamente elevado para el punto de corte en el contexto hospitalario. Dentro de las proteínas totales estaba disminuida con un reporte de 5.5 y evidenciamos una hipoalbuminemia significativa de 2.8 gramos por litro. El resto de los paraclínicos se encontraban dentro de rangos de normalidad. Dentro de los estudios imagenológicos que se le realizan entonces al paciente una vez se inicia la primera valoración clínica, vale la pena recalcar algunos hallazgos específicos a nivel del ecocardiograma, evidenciando en la primera imagen de la izquierda un eje paraesternal largo, en el cual básicamente nos llama la atención un ventrículo izquierdo con una aparente aumento a nivel de la masa ventricular. Sin embargo, cuando hacemos un cálculo cuantitativo encontramos efectivamente que hay un remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la arteria aórtica junto con la válvula pues estaban dentro de una configuración normal y no tenían alteraciones a nivel del flujo Doppler color. A nivel del tracto de entrada del ventrículo izquierdo encontramos pues una aurícula izquierda que impresionaba de tamaño normal y encontramos al flujo Doppler color signos sugestivos de una insuficiencia mitral caracterizada como leve. Pero dentro de esta vista básicamente lo que llamaba la atención era la presencia del tracto de salida del ventrículo derecho a nivel de la vista paraesternal larga, en la cual pues vemos unos signos sugestivos de una dilatación a nivel del tronco de la arteria pulmonar, con signos sugestivos de dilatación del ventrículo derecho asociado. Adicionalmente, en la imagen de la derecha estamos viendo un tracto de entrada del ventrículo derecho, en el cual evidenciamos una aurícula derecha francamente dilatada, vemos como la pared libre, perdón un segundo, uno de los señaladores, vemos como la pared libre del ventrículo derecho se ve engrosada, y cuando hacemos una medición cuantitativa encontramos que el grosor máximo de la pared libre del ventrículo derecho estaba de 14 milímetros, francamente hipertrófico, y adicionalmente pues estamos evidenciando tanto en nivel de ventrículo izquierdo como ventrículo derecho una disminución, por lo menos en estas vistas, segmentaria de la contractilidad, lo que nos sugiere una disfunción sistólica biventricular. Cuando vamos a hacer estudios a través de una vista paraesternal corta, entonces encontramos a nivel de un paraesternal corto que está enfocado sobre todo a nivel de la arteria pulmonar, encontramos la presencia de los grandes vasos de localización anatómica usual y encontramos una morfología para ambas válvulas de característica trivalva. Sin embargo, a nivel de los senos de Valsalva del tronco de la arteria pulmonar encontramos una dilatación significativa con respecto a nivel de los senos del Valsalva de la aorta. Y cuando realizamos la valoración a través del flujo Doppler color, encontramos un trastorno del flujo a nivel de la arteria de la válvula pulmonar de características centrales que posteriormente a la valoración se correlacionó con una insuficiencia pulmonar de características leves. A nivel del flujo Doppler color a nivel de la válvula aórtica no encontramos alteraciones significativas que se corresponden con los hallazgos que previamente habíamos evidenciado en el eje paraesternal largo. Posteriormente se realiza un enfoque sobre el eje paraesternal corto a nivel de la arteria pulmonar y del trayecto de la misma, y encontramos básicamente una dilatación a nivel del tronco de la arteria pulmonar. Evidenciamos claramente una arteria pulmonar izquierda y pues llama la atención en esta primera valoración una imagen sugestiva de
de una estructura vascular con flujo positivo a través de ella que parte desde la arteria pulmonar izquierda, sugestiva de un ductus arterioso. Cuando tratamos de buscar la arteria pulmonar derecha, si bien ocasionalmente pareciera que surgiera un muñón con una reducción en el tamaño de la arteria pulmonar derecha, pues realmente no fuimos capaces de ver en el ecocardiograma realmente el trayecto y el transcurso de la arteria pulmonar derecha de manera significativa. Continuando en el estudio ecocardiográfico, entonces en una vista apical de 4 cámaras, identificamos inicialmente de manera global una dilatación tanto del ventrículo derecho como de la aurícula derecha de manera importante. Adicionalmente vemos un movimiento de características cóncavas hacia el ventrículo y hacia la aurícula izquierda, tanto del septum interventricular como del septum interauricular, sugestivos de un aumento de presiones a nivel de las cavidades derechas. Llama la atención dentro de la valoración morfológica de la vista apical de 4 cámaras, una implantación aparentemente normal de la válvula mitral y de la válvula tricúspide, con una adecuada relación o correlación ventrículo-atrial. Cuando enfocamos específicamente a nivel de los ventrículos en una vista apical de 4 cámaras, encontramos estos signos hipertróficos que habíamos descrito inicialmente, predominantemente una dilatación del ventrículo derecho asociada a hipertrofia de sus paredes, específicamente de la pared libre. También vemos una hipertrofia a nivel de la banda septomarginal y pues básicamente a la valoración cuantitativa encontramos una disfunción sistólica biventricular relacionada. Posteriormente hacemos una valoración a nivel de una vista de 3 cámaras del ventrículo derecho, en el cual encontramos efectivamente la hipertrofia ventricular derecha, un aumento en sus trabéculas, una hipertrofia trabecular asociada a una hipertrofia de músculo papilar y pues una hipertrofia a nivel de la banda septomarginal. Encontramos entonces pues una aurícula francamente dilatada y en la valoración del flujo Doppler color encontramos una insuficiencia tricuspidia significativa. Posteriormente, entonces, volvemos a hacer un enfoque ya sobre la estructura vascular que inicialmente se identifica como un probable ductus, y a la valoración inicial de esta, pues efectivamente vemos cómo se presenta esta estructura vascular, que efectivamente tiene un disturbio del flujo Doppler color, que es sugestivo pues, de la presencia de un ductus arterioso permeable. Cuando se realizan los valores cuantitativos a través del Doppler continuo y del Doppler pulsado, encontramos básicamente que el flujo no es durante todas las 2 fases del ciclo cardíaco, sino que tiene un flujo que, si bien pues, no se puede determinar claramente, pareciera ser bidireccional y no un flujo continuo a través de este, lo que sugiere un ductus arterioso hipertenso. Posteriormente ya se decide hacer una reconstrucción tridimensional del mismo, en el cual pues, se realiza la reconstrucción y tenemos una vista que está enfocada desde la arteria pulmonar, en el cual básicamente nos estamos encontrando frente a la entrada o al segmento proximal de la arteria pulmonar de este ductus arterioso permeable, que pues como les digo se alcanzó a hacer una reconstrucción tridimensional del mismo. Una vez se realizó toda la valoración ecocardiográfica, surgieron algunas preguntas importantes. La primera es que no se podía determinar adecuadamente cómo estaba la relación anatómica de la arteria pulmonar derecha, dado que no se pudo evidenciar bien durante el estudio. Y la otra duda grande que surgió respecto a esto era la presencia de un drenaje anómalo de venas pulmonares que tampoco se pudo evidenciar adecuadamente por el estudio ecocardiográfico por las limitaciones que tiene esta técnica para ver estos tipos de malformaciones específicas. Es de esta manera entonces pues que se decide realizar un estudio a través de tomografía para tratar de solucionar esas 2 preguntas principales que habían surgido respecto a la morfología en la patología de este paciente. Entonces, al hacer una valoración de una tomografía computarizada cardíaca, específicamente este contraste enfocado en la valoración de cavidades derechas, pues vale la pena hacer una visualización de la misma, donde el primer hallazgo importante que surge respecto a esta imagen tomográfica es la presencia de contraste a nivel de las arterias segmentarias y las arterias subsegmentarias derivadas de la arteria pulmonar izquierda, pero vemos una ausencia de esta manifestación normal a nivel del pulmón derecho. Cuando continuamos la valoración a través del estudio tomográfico, entonces encontramos básicamente esta estructura que está conectando la arteria pulmonar, el tronco pulmonar con la rama pulmonar izquierda, con la arteria aorta a nivel de su porción descendente.
Entonces, básicamente estamos confirmando la presencia de un ductus arterioso cuya medida aproximada fue de 14 milímetros a nivel del extremo aórtico y de 12 a 13 milímetros en el extremo pulmonar, considerándose una morfología aparentemente cilíndrica respecto a este ductus. Sin embargo, cuando continuamos la valoración tomográfica, encontramos que efectivamente hay un arco aórtico izquierdo y que la aorta descendente transcurre por un trayecto normal, y vemos cómo surge después de un tronco pulmonar izquierdo, de un tronco pulmonar francamente dilatado, una arteria pulmonar izquierda también francamente dilatado, pero no evidenciamos efectivamente la salida de una arteria pulmonar derecha. Y cuando seguimos el trayecto vascular, efectivamente, pues no vemos la aparición de una arteria pulmonar derecha, que se correlaciona muy bien con la ausencia de contraste arterial a nivel del pulmón derecho. Al continuar con la valoración tomográfica, llama la atención efectivamente la hipertrofia ventricular predominantemente derecha, con una hipertrofia de la trabécula septomarginal y adicionalmente una dilatación significativa de la aurícula derecha. Y pues al continuar en el estudio tomográfico, realmente pues vemos una dilatación de las venas suprahepáticas sin alteraciones en la morfología y en la distribución y en el situs abdominal, pues de manera significativa. Posteriormente, entonces, pues se hace una reconstrucción tridimensional respecto a los hallazgos que estamos identificando, tratando de ejemplificar un poco mejor lo que hemos definido, y entonces en esta visualización donde vamos a ver el ventrículo derecho, la aurícula derecha y el tracto de salida del ventrículo derecho, estamos evidenciando un tronco pulmonar francamente dilatado, con evidencia de una arteria pulmonar izquierda única, con ausencia de una arteria pulmonar derecha, que debería ubicarse en este sector. Estamos viendo adicionalmente un ductus arterioso que se comunica con la región descendente o la región final del arco aórtico, y pues cuya característica morfológica, basada en lo que ya habíamos revisado inicialmente, sugería un ductus de característica cilíndrica, siendo entonces pues el diagnóstico tomográfico relacionado junto con la dilatación y el crecimiento de cavidades derechas. El paciente fue llevado posteriormente a estudio a través de valoración hemodinámica invasiva, en el cual pues vale la pena recalcar dos hallazgos importantes. El primero pues efectivamente es este aortograma, en el cual estamos viendo efectivamente este ductus arterioso con paso de medio de contraste desde la aorta hasta la arteria pulmonar izquierda, con una agenesia total de la arteria pulmonar derecha y una dilatación franca de la misma. El ventriculograma pues no mostraba cambios significativos respecto a lo descrito en el ecocardiograma, y por otro lado tampoco se evidenció alteraciones significativas tanto en el implante como en el curso de las arterias coronarias. Al inyectar medio de contraste a través del tronco de la arteria pulmonar, pues evidenciamos la dilatación marcada, que se correlaciona morfológicamente muy bien con los hallazgos que habíamos encontrado en la reconstrucción tridimensional, con una ausencia de una arteria pulmonar derecha y con la presencia de un ductus arterioso permeable. El cateterismo derecho, como hallazgos importantes, vale la pena recalcar las presiones a nivel de la arteria pulmonar de 121/86, con una presión arterial media pulmonar de 74 milímetros de mercurio, sin cambios significativos en el test de vasorreactividad, con una presión de oclusión de arteria pulmonar de aproximadamente 2 y 3, tanto en la valoración pre como post reactividad. Y pues encontramos que cuando comparamos estas presiones arteriales pulmonares contra las presiones a nivel de la aorta, pues son muy similares, encontrando pues básicamente presiones sistémicas o casi incluso suprasistémicas respecto a la presión medida en nivel de la aorta. Un gradiente transpulmonar de 72 milímetros de mercurio con un gasto cardíaco de 2.3 que no se modifica en el test de vasorreactividad, considerando entonces el contexto de una hipertensión arterial pulmonar severa con un gradiente transpulmonar de 74 y un gradiente diastólico de 82 milímetros de mercurio, con una resistencia vascular pulmonar de 30 unidades Wood y un test de vasorreactividad que no es significativo. Se llevó el paciente a una valoración a través de perfusión pulmonar, donde pues podemos evidenciar los hallazgos ya previamente descritos, en los cuales tenemos una ausencia de la vasculatura pulmonar, lo que no nos permite pues evidenciar el material radioactivo a través de la circulación pulmonar, y pues vemos cómo se ve adecuadamente un pulmón izquierdo, pero se pierde totalmente la perfusión del pulmón derecho. De esta manera, pues al hacer el estudio completo del paciente, entonces concluimos que es un paciente
que tiene una insuficiencia cardíaca estadio C con una clasificación funcional 2/4, basada en una cardiopatía congénita con una clasificación 2D, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 37%. Tenemos una dilatación de cavidades derechas con disfunción sistólica leve del ventrículo derecho, una agenesia de la arteria pulmonar derecha asociada a un ductus arterioso persistente, un síndrome de Eisenmenger asociado a una hipertensión pulmonar precapilar del grupo 1A que no es reactiva, y adicionalmente, relacionado no solo con esa hipoalbuminemia que habíamos visto, sino en una valoración nutricional integral, concluimos que el paciente también estaba cursando con una desnutrición proteico-calórica. Entonces, el objetivo de la charla, pues inicialmente era hacer la revisión del caso clínico y posteriormente continuar con algo de generalidades respecto a la cardiopatía congénita del adulto. No sé si tienen alguna duda o algún comentario adicional respecto al caso antes de iniciar la revisión. Sebastián, yo tengo una pregunta. ¿Podemos devolvernos al TAC un momentico, por favor? Claro que sí, Es que doctor. me llama la atención que en la tomografía, pues aunque hoy no vimos las ventanas pulmonares, pues se ve que hay un parénquima pulmonar. Y quizá la pregunta que haría es si creemos que esa ausencia del tronco de la arteria pulmonar es una ausencia congénita o simplemente fue una trombosis que ocurrió durante el curso de la enfermedad, porque es decir, no hay tanta hipoplasia eh, en los campos pulmonares derechos para pensar que fue algo que es algo que tiene muchísimo tiempo, pero el surco del tronco principal de la pulmonar se ve extremadamente bien, o sea, no se ve como un stump, como una oclusión, que es lo que puede verse en estos pacientes, y tampoco se ve trombo en el lumen de la arteria pulmonar izquierda. Entonces me interesaría saber cuál fue los comentarios pues, del equipo de radiología de ustedes sobre estos hallazgos, porque no es tan habitual tenerlos, ¿no? Buenas tardes. Yo quisiera, Sebastián, si me permite, hacer un comentario respecto a la pregunta que hacen. Yo soy José Fernando Zuluaga, de Cardiología No Invasiva. Y respecto a este hallazgo, lo consideramos nosotros como desde el punto de vista de cardiología. Sin embargo, la manifestación clínica de un paciente con una trombosis de la arteria pulmonar, la manifestación clínica es la falla respiratoria aguda asociada a hemoptisis, y en ocasiones hemoptisis masiva, cuadro que jamás, con infarto pulmonar, cuadro que jamás presentó el paciente. De hecho, la clínica del paciente es una clínica de falla cardíaca crónica. Por eso pensamos que se tratara de una agenesia de la arteria pulmonar más que una trombosis de la arteria pulmonar. Gracias, gracias, José. Sí, se ve demasiado bien ese surco de la pulmonar como para pensar que hubiera tenido algo agudo y crónicamente se pueden ver sin que necesariamente se puedan presentar agudamente, se va como cerrando de a poco, pero ahí en esa proyección que está mostrando Sebastián, pues el delineamiento del contraste es perfecto, exactamente. Entonces, es lo que dice José. Gracias, perdón. Muchas gracias. Yo, Sebastián, Sí, claro. que quería hacer como un comentario de los diagnósticos que vale la pena resaltar, sobre todo porque cuando hay insuficiencia cardíaca en enfermedad cardíaca congénita, se vuelve mucho más práctico lograr clasificarlo como un grupo o un fenotipo específico. Y él sería un fenotipo muy puntual, que se clasificaría como una circulación biventricular con un ventrículo izquierdo sistémico, que además viene acompañado de hipertensión pulmonar. Y la ventaja de clasificarlo de esa forma es porque permite hacer las consideraciones terapéuticas. Una de ellas, que es la primera que se piensa, y es si se le puede cerrar el ductus o no, o el defecto, que es la discusión seguramente al futuro, pero siempre es una consideración cuando se hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca de esas características en enfermedad cardíaca congénita. Y segundo, porque este grupo de alguna forma se beneficia un poco más de las estrategias que se utilizan en falla cardíaca izquierda tradicional. Adicionalmente, porque habría que iniciarle un tratamiento para hipertensión arterial pulmonar del grupo 1. Entonces, valdría la pena como tenerlo ahí en el algoritmo diagnóstico, simple y llanamente porque permite el abordaje terapéutico. Sí, doctor, claro que sí. Y más adelante vamos a hablar un poco respecto a ese tema, en cuanto a la revisión de tema y ya la revisión del caso clínico como tal, pero está en todo lo correcto. Entonces, ya enfocándonos específicamente sobre la revisión de tema,
Entonces hay que recordar pues, que la enfermedad cardíaca congénita del adulto es la principal malformación congénita en general, pues inicialmente de debut en el recién nacido, pero también que acompaña al adulto como tal. Es la principal causa de muerte infantil por malformaciones con respecto a malformaciones en otros sistemas, y a medida que ha aumentado la investigación en todos los campos respecto a la cardiopatía congénita, hemos visto cómo se ha modificado de manera significativa la historia natural de este tipo de enfermedades. Todavía no tenemos un consenso respecto a la definición clara de qué debería considerarse una cardiopatía congénita del adulto. Sin embargo, digamos, dentro de las que más se han reconocido es la que ha presentado el doctor Mitchell con su grupo, y es básicamente una normalidad estructural del corazón o de los grandes vasos a nivel intratorácico que puede relacionarse con una actual o una posteriormente compromiso funcional relacionado. Y al analizar un poco la definición, pues vamos a ver que se van a excluir patologías que algunos consideran que siguen siendo cardiopatías congénitas del adulto, como lo es las alteraciones a nivel de las ramas de la aorta, específicamente cuando definimos el mal llamado arco bovino o algunas otras malformaciones asociadas. La presencia de una válvula aórtica bicúspide sin repercusión funcional podría considerarse excluida dentro de esta definición, el prolapso de la válvula mitral que tampoco tenga repercusión funcional, y la presencia de arritmias congénitas que no cumplirían tampoco este tipo de definición. Dentro de la epidemiología, sabemos que para Estados Unidos para 2007 se estimaba aproximadamente 1 millón de adultos con enfermedad cardíaca congénita y para Europa 1.2 millones de pacientes. En las últimas estimaciones se cree que ya en Estados Unidos podemos estar llegando a 1.5 millones de pacientes afectados, y dentro de esto vale la pena recalcar varias etapas de la vida. La primera y la más estudiada es el momento del nacimiento y es la prevalencia de la enfermedad del nacimiento. Digamos que algunos consideran que debería llamarse incidencia, otros prevalencia del nacimiento. El caso es que una vez el bebé ha nacido, pues tenemos que la prevalencia de estas enfermedades son aproximadamente de 6 a 10 casos por 1000 nacidos vivos, y la presencia de una cardiopatía congénita de características moderadas o severas se presenta en 1 a 3 de cada 1000 nacidos vivos aproximadamente. Sin embargo, con la evolución de la medicina materno-fetal, el estudio por ultrasonografía fetal ha llevado a que se pueda diagnosticar aproximadamente el 80% de las cardiopatías congénitas severas, y dentro de la valoración de las conductas tomadas posterior al diagnóstico se evidencia que casi el 60% de las maternas decide finalizar la gestación al momento del diagnóstico, lo cual claramente en unos años va a repercutir sobre la epidemiología de la enfermedad. A nivel del adulto sabemos que el 25% de los pacientes se van a diagnosticar en esta etapa, y cuando hacemos estudios epidemiológicos en adultos encontramos que la prevalencia es de 3 a 4 casos de cualquier tipo de cardiopatía congénita por 1000 pacientes, y de moderada a severa se va a presentar entre 0,3 a 0,5 aproximadamente, dado que pues, muchos de estos pacientes van a fallecer durante la infancia. A nivel de la supervivencia encontramos que está aumentado de manera significativa, lo cual ha llevado a que mejore la supervivencia y la expectativa de vida para este tipo de pacientes. Entre los factores de riesgo están todos los que tenemos aquí enunciados, siendo los más frecuentemente encontrados la diabetes y la obesidad materna. El uso de alcohol durante la gestación ha sido un factor clásico relacionado con cardiopatía congénita, las infecciones por rubeola o algunas otras infecciones congénitas, y la exposición a medicamentos o drogas con características teratogénicas. Y la edad, tanto del padre como de la madre, también va a ser un factor significativo. Otro de los factores importantes y que es, digamos, de vital importancia al momento de abordar este tipo de pacientes, sobre todo cuando estamos en valoraciones en el contexto ya de niños o adolescentes, es la posibilidad de recurrencia de cardiopatía congénita. Entonces tenemos que cuando un primer niño está afectado, en general, en lo más frecuente, en cuanto a defecto del septum ventricular o auricular, encontramos que la probabilidad de recurrencia es del 3% en un siguiente nacimiento, y cuando hay 2 niños afectados en una misma pareja, pues la probabilidad de que el tercero esté afectado ya sube casi hacia el 10%, y lo mismo sucede con la hipoplasia del ventrículo izquierdo y con la tetralogía de Fallot. Por otro lado, cuando un padre o una madre está afectado por una cardiopatía congénita, también hay mayor probabilidad de que el hijo tenga una cardiopatía congénita, y en general sabemos que es mucho más frecuente cuando la madre es la portadora de la cardiopatía congénita, pudiendo ser tan alto como del 20%, pero aún así también cuando el padre está comprometido puede llevar a una recurrencia en los hijos de aproximadamente el 5%, siendo la patología que más recurre en este contexto la estenosis aórtica materna relacionada con una válvula aórtica bicúspide. Dentro de los factores de protección, pues si bien es poco estudiado realmente, quise traer a colación este pequeño estudio en el cual toman varios estudios tanto de casos y controles, estudios aleatorizados y algunos estudios de cohortes en los que
concluyen básicamente que cuando los pacientes o las maternas a nivel preconcepcional o en los primeros 3 meses consumen ácido fólico a la dosis de 0,4 a 4 miligramos por día, no solo disminuyen los defectos del tubo neural, que es lo que clásicamente conocíamos, sino también van a disminuir la cantidad o la prevalencia de cardiopatía congénita relacionada a esto. En cuanto a la supervivencia, efectivamente tenemos que cuando un paciente con cardiopatía congénita logra llegar a su primer año de vida, la probabilidad de que llegue a los 16 años es tan alta como del 96%. Vimos en este estudio holandés cómo a medida que ha pasado el tiempo ha habido un aumento en la expectativa de vida de este tipo de pacientes, teniendo que para 2002 la expectativa aproximada era de 37 años, pero para 2007 ya había subido aproximadamente a 57 años con un cambio muy significativo en un corto periodo de tiempo. Adicionalmente tenemos que para 2000 y para los años más recientes, la cardiopatía congénita del adulto y la cantidad de pacientes que tenemos es mucho mayor incluso que los pacientes infantes o niños que tenemos con cardiopatía congénita, lo cual pues se plantea como un reto no solo diagnóstico sino terapéutico para los cardiólogos de adultos, dado que cada vez hay más pacientes y cada vez los pacientes tienen cardiopatías congénitas más graves. En cuanto al proceso diagnóstico, pues ha cambiado conforme hemos desarrollado tecnologías que nos permiten hacer diagnósticos tempranos y más precisos, y dentro de estas tecnologías la que más nos ha aportado en el momento diagnóstico son las imágenes. Sin embargo, es importante no solo hacer el diagnóstico de la patología, sino adicionalmente hacerlo de manera temprana, porque esto nos permite intervenir sobre la historia natural de la enfermedad. Respecto al diagnóstico, entonces inicialmente vamos a partir de una sospecha clínica o de factores de riesgo, pues cuando estamos en el contexto de una sospecha de cardiopatía congénita del adulto, y lo primero que vamos a realizar es una historia clínica y un examen físico completo, en lo cual pues nos vamos a enfocar específicamente en la búsqueda de factores de riesgo, determinar si hay algún componente familiar por eso que ya hemos descrito, evaluar cuál es la probable cardiopatía congénita por el examen clínico, definir cuáles son los estudios que van a permitir llegar a una adecuada valoración anatómica y funcional del paciente y definir la presencia de complicaciones que en parte va a ser lo que nos va a guiar la terapéutica. A nivel electrocardiográfico son múltiples las alteraciones que podemos encontrar, sin embargo dentro de las que más se relacionan entre sí son la presencia de bradicardias y ritmos de la unión en pacientes con reparación quirúrgica de Fontan o de Mustard, el flúter auricular o las taquicardias supraventriculares por reentrada intraatrial son frecuentes en los pacientes que han sido llevados a corrección quirúrgica y que han tenido una atriotomía. Los bloqueos auriculoventriculares frecuentes auriculoventriculares se presentan sobre todo en pacientes con transposición de grandes arterias que ha sido corregido congénitamente. Es importante evaluar el QRS, dado que pues, importantemente va a ser tenido en cuenta en pacientes con tetralogía de Fallot, pero también se puede considerar al momento de definir la terapia de resincronización en estos pacientes. Importante la anomalía de Epstein, que hasta el 40% de ellos pueden cursar con vías anómalas, el diagnóstico de Wolff-Parkinson-White para una terapéutica temprana y siempre pues de valoración pre y postquirúrgica para definir complicaciones y secuelas asociadas. Cuando nos remitimos a las guías americanas para el 2018, pues es una recomendación 1C el uso de electrocardiografía para estos pacientes, pero también en subgrupos de pacientes en los cuales se sospeche que tenga sintomatología clínica relacionada con cualquier alteración del ritmo, se sugieren los estudios electrocardiográficos ambulatorios, específicamente los estudios Holter de 24 a 48 horas, y la radiografía de tórax, que también va a ser útil en este grupo de pacientes. El ecocardiograma pues, es el estudio de primera línea, permite evaluar no solo la condición anatómica, sino también funcional. Es un estudio que no es invasivo y que no presenta exposición a radiación ionizante. Y esto es fundamental porque los pacientes con cardiopatía congénita, a través de su vida, van a ser estudiados a través de imágenes en múltiples oportunidades. Adicionalmente, sabemos que tener una cardiopatía congénita aumenta el riesgo de que el paciente desarrolle cáncer y de esta manera disminuir la exposición a medio contraste podría favorecer indirectamente al paciente. Tiene tanto implicaciones diagnósticas como pronósticas, sin embargo, siempre tener en cuenta que no solo en los estudios imagenológicos, sino en todo el proceso diagnóstico y terapéutico de este tipo de pacientes requerimos de personal entrenado y con experiencia, dado que, como vemos, pues es una patología que se va a expresar de múltiples maneras. Dentro de las recomendaciones de las guías, sabemos no solo pues, que es una recomendación la evaluación inicial a través de ecocardiografía transtorácica, sino que también en el momento de definir una reparación quirúrgica se recomienda la valoración a través de ecocardiografía transesofágica. Dentro de los beneficios pues, que hemos hablado,
pues básicamente en el estudio ecocardiográfico a través de 2 dimensiones y Doppler, pues tenemos que como beneficios adicionales es la posibilidad de hacer una adecuada evaluación valvular, una adecuada evaluación de los defectos del septum tanto interauricular como interventricular, y nos permite, digamos, de manera indirecta tratar de estimar las presiones arteriales pulmonares y detectar estructuras que son muy móviles precisamente por la adecuada resolución temporoespacial que tenemos con la ecocardiografía. Dentro de las dificultades, pues vamos a tener las malas ventanas y vamos a tener específicamente algunos puntos débiles a nivel de la valoración ecocardiográfica que van a estar basados sobre todo en la evaluación del ventrículo derecho, en la evaluación del tracto de salida del ventrículo derecho y en las relaciones sobre todo entre las venas pulmonares y la aurícula izquierda, así como también ocasionalmente vamos a tener dificultad para la valoración de la relación entre las venas sistémicas y la aurícula derecha. Sin embargo, pues como vemos, hay muchas más ventajas que desventajas en el estudio ecocardiográfico y sigue siendo una recomendación el estudio inicial a través de este método de este tipo de pacientes. Entonces, una vez hemos acumulado la información respecto a este primer abordaje clínico, pues vamos a tener una dificultad y es que nos van a surgir preguntas, como efectivamente surgieron en este caso, que son preguntas que no han sido resueltas por los estudios previamente identificados. Dentro de las preguntas más importantes está la función del ventrículo derecho, la anatomía del ventrículo derecho, cómo está el tracto de salida del ventrículo derecho y la presión y la cuantificación ocasional de la sobrecarga de volumen y presión a nivel del ventrículo derecho, la identificación de la conexión de las venas pulmonares, la presencia ocasional de alteraciones a nivel de las presiones pulmonares en contexto de corrección quirúrgica de una coartación de la aorta, también definir si hay presencia de una recoartación, entre otras posibles anomalías que no se van a poder evidenciar adecuadamente a nivel ecocardiográfico. Y de esta manera entonces surge la necesidad de acceder a otras modalidades diagnósticas y es allí donde comienza a surgir el concepto de la multimodalidad en imágenes en el contexto del paciente con cardiopatía congénita del adulto. Para recalcar entonces, en uno de los estudios incluidos dentro de este grupo, pues es el estudio con resonancia nuclear magnética cardíaca. Sabemos que no tiene restricción respecto a las ventanas, es decir, podemos evaluar adecuadamente todas las estructuras intratorácicas con una adecuada resolución espacial y dependiendo de la técnica, pues una menor o mejor resolución temporal. Como ventaja adicional, no usa la radiación ionizante. Por ahora sigue siendo el patrón de oro para la valoración, sobre todo del ventrículo derecho, pero también del ventrículo izquierdo, en el contexto de la valoración de volúmenes ventriculares. Nos permite también evaluar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho y también nos permite hacer mediciones a nivel no invasivo de la presión de arteria pulmonar. Cuando encontramos presencia de shunt, también nos permite hacer una cuantificación del shunt y también una evaluación del flujo valvular y de la severidad de la repercusión de la patología valvular. También tiene una buena resolución espacial respecto a la valoración de los grandes vasos y como una de las, digamos, ventajas adicionales en las cuales está trabajando, pues es en la posibilidad de identificar y caracterizar mejor el tejido miocárdico y de esta manera, pues repercutir sobre algunas condiciones y algunas indicaciones pronósticas que nos pueden posteriormente tal vez ayudar en el abordaje terapéutico de estos pacientes. En cuanto al TAC cardíaco, también tenemos que tiene una buena resolución espacial. Es una técnica que se toma con un menor tiempo de adquisición con respecto a la resonancia y requiere menos cooperación del paciente, y esta va a ser una de las ventajas cuando los pacientes están descompensados. Tiene una adecuada valoración de la vasculatura intratorácica de los grandes vasos, pero también nos permite evaluar en detalle las arterias coronarias epicárdicas y determinar pues también la presencia de malformaciones a este nivel. Y como ventaja adicional que también describía en este contexto el doctor Medina, la posibilidad de evaluar el tracto respiratorio, de evaluar el parénquima pulmonar, sobre todo en aquellos pacientes en los que sospechamos que la cardiopatía congénita se puede relacionar con alteraciones a nivel pulmonar. Y cuando lo usamos a través de un gatillado por electrocardiograma, podemos también evaluar la función ventricular y tal vez determinar los volúmenes, sin embargo, reconociendo pues, que tiene un menor rendimiento que la resonancia nuclear magnética. Entonces, respecto al uso de este tipo de métodos diagnósticos reflejado en las guías que tenemos, que en la guía europea para 2010 nos recomiendan el uso de la resonancia o la tomografía como una alternativa si vemos que nos va a aportar la misma información que el ecocardiograma, pero que el ecocardiograma pues vamos a tener dificultades técnicas para la toma del mismo. Podríamos considerarlo como una segunda línea dentro del estudio, cuando el ecocardiograma, si bien nos aporta datos, no son lo suficientemente consistentes para toma de conductas, específicamente dirigido a la fracción de eyección y a la función sistólica bioventricular, a los volúmenes y a la severidad del shunt. Y en otros escenarios específicos, cuando queremos evaluar la función del ventrículo derecho,
relaciones entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar y la presencia de obstrucciones a este nivel, los grandes vasos, la anatomía coronaria y algunas otras características que pueden ser visualizadas mucho mejor con estas técnicas. A nivel de las guías americanas que ya para 2018 agregan alguna información adicional, pues no vale la pena hablar de las ventajas del eco que ya describimos, ni del cateterismo, básicamente porque pues, el cateterismo no va a aportar mucho respecto a la mayoría de alteraciones anatómicas que queremos identificar, y vemos cómo en general pues, la resonancia magnética tiene unas ventajas bastante grandes respecto a la valoración funcional y de los volúmenes ventriculares, también, digamos, a favor de la valoración estructural y funcional de las válvulas, con un menor grado de ventaja respecto a la valoración de la anatomía coronaria y de la vasculatura extracardíaca, con pues, unos resultados favorables también a favor de la tomografía en estos dos últimos aspectos. Y dentro de la recomendación entonces de la guía del 2018, realmente es una recomendación 2A para ambas técnicas, considerando que se puede realizar la evaluación ya sea a través de resonancia o tomografía en aquellos pacientes en los que otras modalidades realmente no nos han demostrado, no nos han caracterizado adecuadamente la patología, y siempre en el contexto de tomografía considerar la exposición a radiación ionizante, y con una recomendación un poco mayor en resonancia, pues el uso de esta para valoración de todo aquello que tiene que ver con el ventrículo derecho, con las limitaciones que ya habíamos descrito previamente. Pero para 2020, entonces, pues las múltiples sociedades se unen para tratar de dar unas recomendaciones más fuertes a favor del uso de este tipo de imágenes y de manera más racional, y de esta manera pues es un consenso de expertos que clasifica el apropiado criterio para el uso de imágenes en estos diferentes números, pues básicamente establece que específicamente esta tabla para ductus arterioso permeable pues nos recomienda la ecocardiografía casi en todos los escenarios, pero básicamente el uso de la tomografía o la resonancia con un casi mismo nivel de recomendación pueden estar, digamos, en el contexto del paciente que no ha sido intervenido, recomendados en aquellos pacientes en los cuales hay cambio o hay aparición de signos y síntomas respecto a su patología o la evaluación de un procedimiento de reparación o un procedimiento quirúrgico. Una vez hacemos la caracterización anatómica del paciente, vamos a irnos a la clasificación de la enfermedad. Si bien estas son tablas un poco largas respecto a lo que queremos evaluar, simplemente quiero que nos llevemos en mente que podemos clasificarla anatómicamente en 3 tipos basados pues, en las guías americanas para el 2018. El tipo 1 son pacientes que tienen defectos simples, dentro de estos los defectos del septum atrial o del septum ventricular de características pues, pequeñas. Dentro de moderada complejidad tenemos esta lista, ahí recalcamos las más frecuentes, y podemos ubicar a nuestro paciente, es decir, un ductus arterioso que es de moderado a grande y que persiste permeable. Y de gran complejidad tenemos algunas cardiopatías congénitas corregidas quirúrgicamente o con cirugías de paliación, la circulación de Fontan o algunas otras alteraciones de los grandes vasos, incluyendo la transposición de grandes arterias. Una vez hemos hecho la clasificación anatómica basada en todo lo que hemos descrito, pues vamos a ir a la clasificación funcional. Básicamente es una necesidad la clasificación funcional porque hay pacientes con una misma malformación congénita que se van a caracterizar y se van a presentar tanto hemodinámicamente como funcionalmente como electrocardiográficamente muy diferente uno del otro. Entonces es fundamental hacer la clasificación funcional de este. Digamos que la clase funcional de NIHA va a ser uno de los principales factores a tener en cuenta, pero hay múltiples otros factores que van a ser importantes que recalcamos ahí, teniendo en cuenta en este contexto que un paciente con una hipertensión pulmonar severa o una fisiología de Eisenmenger sería clasificado como un estadio funcional D. Entonces, una vez hemos recapitulado todo lo que hemos descrito, podemos llegar a un diagnóstico anatómico y a una clasificación anatomofuncional de la patología que tiene el paciente. Respecto al tratamiento, sabemos que la piedra angular en el tratamiento de este tipo de patologías es el intervencionismo, por lo cual siempre debe ser la primera opción cuando sea posible y siempre considerarlo en centros experimentados. Realmente no existe un tratamiento farmacológico específico para estos pacientes y hay que recalcar que en muchos ensayos clínicos aleatorizados los pacientes con cardiopatía congénita del adulto son excluidos inicialmente, por lo cual la evidencia es mucho menor y pues la mayoría de terapias farmacológicas se van a enfocar en las complicaciones. Entonces ese es un trabajo publicado por los canadienses en los cuales ellos inicialmente describen cómo es la epidemiología de la cardiopatía congénita en su población y establecen un rango de tiempo en el cual se presenta la guía de 1996 de cardiopatía congénita y adicionalmente la publican y como que la comienzan a aplicar, y ellos se dan cuenta que los pacientes más frecuentemente son remitidos a centros de alta experiencia en cardiopatía congénita que tenía pues unos requerimientos muy estrictos para considerar un centro experto.
y adicionalmente ellos evidencian cómo esto repercute sobre una disminución en la mortalidad significativa en los años posteriores. Adicionalmente, cuando ellos hacen un análisis multivariado tratando de determinar cuáles son los factores que repercuten sobre la supervivencia de estos pacientes, básicamente tenemos que enviar tempranamente a un paciente a un centro de referencia impacta sobre la supervivencia, y de esta manera podemos concluir que adoptar las guías aumenta la tasa de referencia a centros de experiencia en este tipo de pacientes, pero también cuando los pacientes llegan a centros de experiencia hay un impacto significativo sobre la supervivencia en la enfermedad cardíaca congénita del adulto. Por tanto, es una recomendación con un alto nivel de evidencia a favor de remitir tempranamente a estos pacientes. Digamos que realmente los únicos que excluyen o que podrían retardar su remisión a un centro de alta experiencia son aquellos pacientes con una clasificación 1A, es decir, defectos simples sin repercusión funcional que podrían ser manejados en el contexto de un hospital no experto. Las causas de mortalidad más frecuentes en este contexto, tanto en las patologías cianosantes como no cianosantes, son las arritmias, la falla cardíaca, el ataque cerebrovascular y el infarto agudo de miocardio, evidenciando sobre todo en patologías no cianosantes cómo el infarto agudo de miocardio se ha ido progresivamente volviendo la primera causa de mortalidad. Entonces, dentro de las principales complicaciones habíamos hablado de las arritmias. Sabemos que es la primera causa de hospitalización en este tipo de pacientes y una de las principales causas de muerte. Y sabemos que dependiendo de la patología estructural y funcional, un paciente con cardiopatía congénita puede tener hasta 100 veces más riesgo de muerte súbita. Sin embargo, la mayoría de arritmias que evidenciamos son arritmias supraventriculares. Y entre las patologías que más frecuentemente se relacionan con este tipo de arritmias tenemos la tetralogía de Fallot, la estenosis aórtica congénita, que se relaciona sobre todo con taquicardia ventricular y muerte súbita, la transposición de grandes arterias corregida quirúrgicamente, que se va a relacionar con flúter auricular atípico y con disfunción de nodo sinusal, y adicionalmente tenemos otro tipo de anomalías dentro de lo que vale la pena recalcar, la anomalía de Epstein, que se relaciona muy frecuentemente con un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Surge una pregunta, y es ¿cuánto tiempo deberíamos evaluar a nuestros pacientes en estudios electrocardiográficos ambulatorios? Y encontramos este trabajo en el cual inicialmente comparan 24 a 48 horas contra un seguimiento a 14 días, y vale la pena recalcar básicamente que en los primeros 48 horas hubo una aparición significativa de arritmias en estos pacientes, perdón, pero adicionalmente vemos cómo a medida que se continúa el registro electrocardiográfico hasta 14 días, hay una aparición significativa de otro tipo de arritmias que no se habían registrado si el estudio electrocardiográfico hubiera sido simplemente para las primeras 48 horas, y dentro de esto lo más frecuente fueron las taquicardias supraventriculares relacionado además con taquicardia ventricular no sostenida. Y dentro de los parámetros evaluados que nos dicen cuál es el mayor riesgo de estos pacientes para la detección de arritmias en los estudios por lo menos extendidos, uno de ellos es la edad, la morfología de un ventrículo simple o la fisiología de un ventrículo único, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y el antecedente de presentar arritmias. Y cuando valoraron qué tanto repercutía diagnosticar este tipo de arritmias en la valoración extendida, encontraron que también había un cambio significativo en la conducta, sobre todo en pacientes con taquicardia ventricular no sostenida, en los que hasta el 66% tuvieron un cambio en el tratamiento médico. Sabemos que las guías no dan una recomendación específica de cuánto debemos seguir a estos pacientes en el estudio electrocardiográfico, pero digamos, basado en los hallazgos, podemos decir que en los pacientes de alto riesgo por lo menos podrían beneficiarse de estudios más prolongados, dado que incluso pueden cambiar la conducta médica. Las bradicardias son muy frecuentes en estos pacientes, sobre todo en aquellos con correcciones quirúrgicas, y se pueden relacionar a síntomas. Los tratamientos realmente son muy similares a aquellos pacientes que no cursan con cardiopatía congénita del adulto, reconociendo que tienen una mayor dificultad técnica para el implante de los dispositivos. Y de esto, pues realmente la posibilidad de tener una disfunción del nodo sinusal o un bloqueo auriculoventricular va a ser mucho mayor en aquellos pacientes con reparaciones quirúrgicas de grandes defectos. En cuanto a la arritmia más frecuente, que es la taquicardia por entrada intraarterial o la fibrilación auricular, hay que tener en cuenta básicamente que se deben definir los factores precipitantes y considerar tempranamente las terapias ablativas, dado la posibilidad de recurrencia de las mismas. Una vez clasificamos el paciente, si la cardiopatía es simple, moderada o compleja, vamos a tener algunas conductas farmacológicas, pero realmente concluimos que los pacientes con cualquier tipo de cardiopatía que se relacionen con disfunción ventricular, ya sea el ventrículo único, del ventrículo derecho sistémico o un ventrículo izquierdo sistémico, la recomendación está a favor del uso de amiodarona o dofetilide,
Y lo mismo va a ocurrir también para las patologías simples, considerando el uso de flecainida y propafenona solo en aquellos pacientes con alteraciones simples a moderadas que no van a cursar con disfunción del ventrículo sistémico. Y en cuanto a la anticoagulación en estos pacientes, pues las recomendaciones no son tan fuertes, pero nos dicen que aquellos pacientes que consideremos clasificación 2 o 3 de las guías de cardiopatía congénita deberían ser anticoagulados con anticoagulantes con antagonistas de la vitamina K. Y los pacientes que son clasificados en la clasificación 1, es decir, defectos simples, si cumplen con la definición de una fibrilación auricular o un flúter auricular valvular, deberían ser también anticoagulados con antagonistas de la vitamina K, pero si es una patología no valvular, podría considerarse la valoración del CHA2-VAX y tratar de anticoagularlos, digamos, muy similar a lo que ocurre con los pacientes sin cardiopatía congénita, considerando incluso el uso de anticoagulantes orales directo con un nivel de recomendación o por lo menos un nivel de evidencia mucho menor respecto a los pacientes que no tienen cardiopatía congénita. La muerte súbita sigue siendo una causa frecuente de muerte en estos pacientes hasta el 25%, y las guías, digamos, no dan unas recomendaciones específicas. En prevención secundaria, digamos, es el escenario más claro en el cual sabemos que la posibilidad de recurrencia es mucho mayor, pero en prevención primaria todavía no está claro. Cuando valoramos este metaanálisis, viendo cuáles son las indicaciones en un grupo de pacientes seleccionados con esta característica, encontramos que la taquicardia ventricular no sostenida fue la principal, pero encontramos alteraciones como el presíncope, como la prolongación del QRS y las palpitaciones dentro de las indicaciones usadas para la prevención primaria de muerte súbita a través de un cardiodesfibrilador. Y cuando valoramos qué sucede con los pacientes que tienen un cardiodesfibrilador en este contexto, nos damos cuenta que si bien es una terapia efectiva, dado que da al menos en un seguimiento de 3.7 años, un 24% de pacientes tienen una descarga apropiada, es decir, corrigieron una arritmia potencialmente fatal, pero también vemos que hasta el 25% de los pacientes tienen una descarga inapropiada, siendo mucho más frecuente en aquellos pacientes con transposición de grandes arterias, en pacientes con tetralogía de Fallot y en pacientes con anomalía de Epstein. Encontrando de esta manera, pues que debemos considerar el tratamiento temprano, dado que es una terapia efectiva, pero considerar tempranamente coadyuvarse de tratamiento médico y de terapias ablativas, dado que hay un riesgo aumentado de descargas inapropiadas que se ha visto que repercute de manera significativa sobre la calidad de vida de este tipo de pacientes. En cuanto a falla cardíaca, realmente es poco lo que se sabe respecto a eso, pero sabemos que cuando valoramos a los pacientes por criterio de estadio B, pues el 100%, casi el 100% cumpliría con un estadio B, el 50% estarían cumpliendo un estadio C y es la causa de muerte en el 25% de los pacientes. Hay menos presencia de síntomas clásicos. ¿Por qué? Porque el paciente ha convivido con su cardiopatía desde pequeño, por lo cual a veces le es difícil diferenciar qué es una real clase funcional normal. Y es por eso que algunos sugieren el uso de pruebas de esfuerzo cardiopulmonar o ergoespirometría para tratar de clasificar mucho mejor la capacidad funcional en estos pacientes. Y también es frecuente la aparición de síntomas atípicos, incluyendo la caquexia cardíaca, que pues en este caso específico pareciera ser un síntoma acompañante. No hay evidencia contundente de intervenciones farmacológicas en pacientes con clasificación estadio B, sin embargo, algunos recomiendan que se pueda iniciar terapia. Son muchas las causas por las cuales un paciente puede cursar con falla cardíaca. Y citando un poco lo que hablaba el doctor Gómez, pues digamos que inicialmente el diagnóstico va a estar basado en las manifestaciones clínicas, en los péptidos y en la disfunción ventricular evidenciada por imágenes, pero podemos encontrarnos con diferentes fenotipos clínicos, como la disfunción del ventrículo izquierdo sistémico, la disfunción de un ventrículo derecho sistémico, la disfunción de un ventrículo derecho en el contexto de un paciente que tiene un ventrículo izquierdo sistémico, o el paciente que tiene una fisiología univentricular y pues que efectivamente este ventrículo está disfuncionando. Y en cuanto al tratamiento, pues sabemos que los pacientes con estadio A se van a beneficiar de terapias no farmacológicas y de control de factores de riesgo. Los pacientes con estadio B, pues algunos sugieren adicionar terapia con un IECA, con un antagonista del receptor de angiotensina 2, beta bloqueadores, y considerar tempranamente el uso de un cardiodesfibrilador. En el contexto de terapia se recomienda ya casi que de rutina el uso de diuréticos en el contexto de pacientes con sobrecarga de volumen, el uso de IECAS y el uso de beta bloqueadores. Y respecto a esto, pues el resumen de la evidencia nos muestra que los pacientes, sobre todo los estudios basados en pacientes con transposición de grandes arterias con un ventrículo derecho sistémico y pacientes con una circulación univentricular, parece que se benefician más de la terapia con beta bloqueadores, dado que impacta su
capacidad funcional, tanto en ejercicios, su clase funcional medida por NIJA y su calidad de vida, y adicionalmente se ha visto que pues, se puede asociar a necesidad de menor dosis de furosemida o de algún tipo de diurético. Y por otro lado, pues en este contexto de circulación única, comienzan a surgir evidencias de que los inhibidores de fosfodiesterasa podrían tener un efecto significativo también sobre algunas variables indirectas. Sin embargo, una vez pues estamos en el contexto del estadio C, hay que recordar que la evidencia sigue siendo baja respecto a la terapia farmacológica y que debería pues hacerse un abordaje a través de un grupo especializado en falla cardíaca que nos permite determinar mejor el fenotipo clínico del paciente y la terapia farmacológica, y pues todavía la repercusión sobre los desenlaces es basada en resultados sobre desenlaces blandos. En el contexto de pacientes con estadio D, además de todas las terapias que hemos descrito, pues se deben evaluar terapias compasivas como terapias de fin de vida o considerar otras medidas como lo es el trasplante cardíaco, el ingreso a terapias de inotropía crónica o incluso algunos consideran la posibilidad de soporte mecánico, siempre considerando en todos los estadios de la enfermedad la posibilidad de reparo quirúrgico o percutáneo, la suplementación de hierro y el ejercicio. Respecto a la hipertensión pulmonar, pues consideran en aquellos pacientes con una anatomía o con signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar la realización de un cateterismo derecho para diagnosticar y clasificar la hipertensión pulmonar. Básicamente lo que más frecuentemente vamos a encontrar en estos pacientes es hipertensión pulmonar precapilar o hipertensión pulmonar pre y postcapilar, que pues básicamente se van a diferenciar estas dos de la presión de cuña pulmonar. Una vez diagnostiquemos hipertensión pulmonar y definamos si esta es o no reactiva, hay que tratar de clasificarla en estos subgrupos, que básicamente son subgrupos de pacientes con hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía congénita. Los dos que vale la pena recalcar pues, es el tipo A, que son aquellos pacientes con fisiología de Eisenmenger, o el tipo B, que son aquellos pacientes que tienen un shunt de izquierda a derecha, que es bastante grande y que todavía sigue siendo pues, efectivamente izquierda a derecha. En el tratamiento de hipertensión pulmonar se considera todas estas posibles medidas no farmacológicas. Sabemos que en aquel grupo A, es decir, paciente con fisiología de Eisenmenger, está contraindicado el cierre del defecto, y pues el resto de terapias farmacológicas y no farmacológicas que evidenciamos respecto a sus complicaciones. En el estadio B se puede considerar el cierre del defecto total o parcial. El tratamiento médico debe ser dirigido y deben tenerse las mismas recomendaciones respecto al grupo A. Y otros grupos, pues algunos consideran que podría estar contraindicado el cierre del defecto, dado que probablemente la hipertensión pulmonar está relacionada con otras alteraciones fisiológicas específicas. Una vez la hipertensión pulmonar progresa lo suficiente, vamos a llegar a una fisiología, a un síndrome de Eisenmenger, donde vamos a encontrar presiones pulmonares suprasistémicas con flujo de shunt reverso bidireccional, sabiendo que es una enfermedad multisistémica y que se va a relacionar con patología de otros órganos. Y sabemos que vamos a encontrar a nivel funcional y fisiológico cambios irreversibles de la vasculatura pulmonar. Se han descrito múltiples factores que pueden hablar de mejor o peor pronóstico en este tipo de enfermedades. Sin embargo, hay que reconocer que el paciente con morfología de Eisenmenger pues no tiene una supervivencia tan buena como aquel paciente con otro tipo de alteraciones funcionales asociados a su cardiopatía congénita. Todos estos son los sistemas que pueden estar afectados en el contexto de Eisenmenger y básicamente hay que tenerlos en cuenta al momento del abordaje de este paciente. Y una vez hayamos diagnosticado al paciente con hipertensión pulmonar y con Eisenmenger, podemos hacer una clasificación funcional a través de la escala de la Organización Mundial de la Salud para tratar de determinar cuáles son las terapias farmacológicas dirigidas específicamente contra hipertensión pulmonar, considerando que en los pacientes con clase funcional 2 se podría considerar la terapia con antagonistas del receptor de endotelina y como segunda línea los inhibidores de fosfodiesterasa 5, y en pacientes con clasificación 3 o 4 considerar terapias combinadas, ya sea terapia dual o incluso triple terapia, y en aquellos pacientes que progresan poder considerar la terapia con prostanoides. Entonces, digamos, realmente a manera de conclusión es muy difícil concluir después de todo lo que vamos hablando, pero realmente quiero recapitular un poco todo lo que hemos descrito, y es básicamente en el paciente con una sospecha clínica o factores de riesgo, considere tempranamente llevar al paciente a una valoración en un centro experto porque se va a relacionar con mejoría en la supervivencia del paciente. Haga un estudio inicial a través de historia clínica, electrocardiograma, radiografía de tórax y considere la multimodalidad en imágenes respecto al escenario clínico específico del paciente, y basado en esto vamos a tener un diagnóstico inicial y una clasificación anatómica y funcional. Siempre una vez se haga el diagnóstico, considere el tratamiento intervencionista, ya sea quirúrgico, ya sea percutáneo o incluso considerar las terapias híbridas para llevar a los mejores resultados en cuanto a la intervención del defecto, y considere las complicaciones
tempranas asociadas con la cardiopatía congénita. En el contexto de las arritmias, considere las bradicardias en pacientes con cardiopatía corregida quirúrgicamente y la posibilidad o la necesidad del uso de un marcapasos. En el contexto de taquicardias supraventriculares, la terapia ablativa temprana y el uso de medicamentos. En los pacientes con riesgo o con taquicardia ventricular, el uso de un cardiodesfibrilador en los contextos clínicos adecuados, con inicio temprano de medicamentos y ablación, dado el riesgo de recurrencia de la arritmia y el riesgo de descargas inapropiadas del dispositivo y peor calidad de vida. En el contexto de falla cardíaca, considere inicialmente el uso de IECA o ARA2 y el uso de betabloqueadores, asimismo el uso de diuréticos en pacientes congestivos y otras terapias farmacológicas, dependiendo del contexto clínico específico y la posibilidad de llevar al paciente a terapia de resincronización cardíaca, siendo terapias avanzadas el trasplante cardíaco, la asistencia ventricular y en pacientes que no sean susceptibles de estas terapias, llevar a cuidados paliativos adecuados. En el contexto de hipertensión pulmonar, considere el diagnóstico temprano en pacientes con morfologías de alto riesgo, clasifique adecuadamente el paciente, bríndele los cuidados generales para este grupo de pacientes, considere la terapia con vasodilatadores pulmonares según la clase funcional de la Organización Mundial de la Salud y defina en los pacientes con fisiología Eisenmenger la posibilidad de trasplante cardiopulmonar, la posibilidad de reparo del defecto más trasplante pulmonar o la posibilidad de asistencia ventricular, y en caso de que no sea susceptible a ninguna de estas terapias, considerar el cuidado paliativo. Y dentro de las manifestaciones extracardíacas, como vimos son múltiples, pues considera el tratamiento dirigido según el órgano comprometido. Y entonces, recapitulando todo esto ya en nuestro caso clínico que tenemos, el diagnóstico es una agenesia de arteria pulmonar derecha asociada a un ductus arterioso persistente con una clasificación 2D. El paciente pues ya se encuentra en un manejo en un centro con experiencia de cardiopatía congénita. Al considerar la terapia intervencionista que nos encontramos, la recomendación en este contexto de las guías europeas básicamente es que un paciente que tiene un ductus arterioso persistente y tiene una fisiología, un síndrome de Eisenmenger, se contraindica realmente el cierre del defecto, y lo mismo ocurre para las recomendaciones de las guías americanas para 2018 en aquellos pacientes con presión arterial sistólica pulmonar mayor a 2/3 de la sistémica o con resistencia vascular pulmonar mayor a 2/3 de la sistémica. En este caso, pues no podemos por ahora ofrecer una terapia intervencionista a este paciente. Y continuando con el algoritmo, en cuanto a las arritmias, se consideró continuar seguimiento electrocardiográfico y seguimiento clínico, dado que por ahora no cumplía ni con un antecedente de arritmia, ni tampoco tenía alguno de los factores que previamente habíamos descrito para mayor riesgo de eventos arrítmicos. En cuanto a la falla cardíaca, el paciente se fue en tratamiento con valsartán y carvedilol, adicionado a espironolactona y a furosemida para el manejo de su congestión. En cuanto a la hipertensión pulmonar, consideramos que era precapilar con una clase funcional 2 y de esta manera el paciente entraba dentro de la clasificación 1A de Eisenmenger, se le dieron los cuidados generales y se fue en monoterapia con Boncentan, y adicionalmente dentro de las complicaciones extracardíacas encontramos una desnutrición que requiere una valoración integral por parte del servicio de nutrición y que el paciente se le dio ingreso con un suplemento nutricional y un régimen nutricional tratando de mejorar esta complicación extracardíaca de la patología. Cuando se revisa en PubMed, hicimos una revisión de los últimos 20 años respecto a casos similares, encontramos básicamente este primero publicado en 2014 de un grupo turco, en el cual encuentran una paciente de 22 años en un estado postparto, en el cual se diagnostica una patología similar con, pues digamos que un tratamiento médico inicial y con la condicionante de llevarla a una terapia temprana de valoración para considerar trasplante cardiopulmonar. Este otro trabajo publicado también en 2014, también vale la pena recalcar que también es un estudio turco en el cual el paciente no solo cursaba con esta morfología, sino que se relacionaba con otra complicación más, que era una vena cava inferior interrupta. Y adicionalmente, este trabajo publicado en el 2010 de un grupo alemán en el cual también evidencian una morfología similar a la que hemos descrito y pues hacen algunas consideraciones embriológicas al respecto. Y pues en este momento nos encontramos haciendo el manuscrito con el grupo de falla cardíaca de la clínica, pensando específicamente pues en hacer la publicación del caso. Los dejo entonces con una frase muy bonita y que no solo aplica para la vida diaria, sino para la condición que estamos viviendo en este momento como humanidad, y es que la mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre. Muchísimas gracias a todos por la atención. Sebastián, muchísimas gracias por la conferencia y por el caso tan interesante que realmente es extremadamente raro, y muy bonitas las imágenes, tanto de eco como de tomografía. La primera pregunta es de Cristian Felipe Ramírez, y es: ¿qué experiencia tienen en asistencia ventricular en este grupo de pacientes? Por ahora, de manera institucional, no tenemos experiencia
respecto al uso de asistencia ventricular, digamos que es un campo todavía que a nivel mundial está en investigación, dado que inicialmente algunos consideran que dependiendo del defecto y dependiendo del tipo de fenotipo con el que se vaya a presentar el paciente, pues va a requerir de asistencia ventricular izquierda o asistencia biventricular, y pues realmente es un campo que todavía está ganando experiencia, pero a nivel institucional no tenemos por ahora experiencia. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta para todo el grupo de Shayo, Efraín y José y todos, y es, esta semana que ha sido tan interesante con ustedes y nos han enseñado tanto de disfunción diastólica como de cardiopatías congénitas con este caso y con la charla de Efraín, en pacientes con tetralogía de Fallot, veíamos que en pacientes con resonancia, o bueno, cualquier otra patología con dilatación del ventrículo derecho, pero particularmente en Fallot, eh, si ustedes tienen un ventrículo que está dilatado, que tiene más de 150 o 170 milímetros por metro cuadrado, pero que también tiene fibrosis y que tiene una marcada fibrosis en todo el contorno del espesor de la pared del ventrículo derecho, ¿ustedes tienen en cuenta esa fibrosis del ventrículo derecho para determinar si el paciente va o no va a cirugía? En el contexto de que pues obviamente la fibrosis es un factor de mal pronóstico del ventrículo izquierdo para revascularización, pero no sabemos en el ventrículo derecho cuál es como la consideración que ustedes hacen en ese tipo de pacientes en particular. Pues yo personalmente no he tenido experiencia con esta situación a la que nos comenta, profe, pues no tendría una respuesta para eso específicamente. Yo puedo, digamos, decir algo, y es que pues realmente en nuestro grupo no se tiene en cuenta la severidad o el grado de fibrosis del ventrículo derecho, entendiendo lo que el doctor Medina acaba de decir, y es que realmente la evidencia de pronóstico en fibrosis miocárdica está dada principalmente en cardiopatía isquémica, pero para cardiopatías congénitas falta mucho respecto a que hayan recomendaciones fuertes, y esto pues no es una indicación de suspender o de aplazar una terapia a pesar de tener una fibrosis extensa. En este sentido, yo creo que definitivamente nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por consolidar el tipo de intervenciones en relación con la imagen cardíaca y la cardiopatía congénita que va a ser llevada a un procedimiento quirúrgico, pero por supuesto nosotros no desestimamos un procedimiento en relación con la severidad de la fibrosis del ventrículo derecho. Si tuvieran datos, pues quisiéramos que nos lo compartieran, pero realmente no hay mucha evidencia al respecto. Sí, no, es más circunstancial. Creo que la decisión entre operar o no operar un Fallot sigue siendo, pues, obviamente la presencia de síntomas, la clase funcional y la dilatación del ventrículo derecho, pero ocasionalmente vemos esas fibrosis por resonancia y hablamos con nuestro grupo y creo que la conducta es la misma y como dice José, nos falta mucho por aprender. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Buenas Yo noches, tengo... Sí, señora, adelante. ¿cómo está, doctor? Diego Salas, fellow de Cardiología de Fundación Santa Fe. Primero, pues, felicitar a Sebastián, un súper caso, y, digamos, resumir la cardiopatía congénita en una charla me parece bien difícil, pero muy bien. En el seguimiento de este paciente, en la clínica de falla cardíaca, digamos, en la parte de rehabilitación, de mejorar un poco la calidad de vida, también mejorar esa clase funcional, cómo lo han pensado, Sebas? ¿Cómo lo están haciendo? También el seguimiento, por ejemplo, con respecto a ese riesgo arrítmico que usted nos mostró, ¿cómo lo han propuesto? Porque esto tampoco es que esté muy claro en la literatura actualmente. Entonces, ustedes como grupo,
cómo han hecho ese seguimiento de este paciente y lo de la rehabilitación. A ver usted con su revisión, ¿qué opina? Si también lo podemos de pronto aplicar en estos pacientes. Gracias. Entonces, sí, muchas gracias por la pregunta. Digamos que cuando uno hace la revisión en este tipo de pacientes, en general la concepción inicial era que se debía contraindicar la actividad física en los pacientes con cardiopatía congénita, no solo por la clase funcional que ya los pacientes presentaban deteriorada, sino por el riesgo arrítmico relacionado y el riesgo de muerte súbita. Sin embargo, digamos, cada vez se ha visto que los pacientes pueden mejorar desenlaces importantes como lo es la clase funcional y la calidad de vida cuando son involucrados en grupos de rehabilitación cardíaca dirigidos, digamos, personalizados a su cardiopatía de base. Entonces, en este sentido, primero la corriente es cada vez más a llevar a los pacientes a terapias de rehabilitación cardíaca para mejorar estos puntos que ya describimos. En este contexto clínico específico, se consideró la posibilidad de hacer una ergospirometría inicialmente como una valoración un poco más objetiva de la clase funcional del paciente. Sin embargo, en ese momento, pues el paciente tenía dificultades, sobre todo locativas, porque pues en el contexto de COVID se nos ha disminuido y dificultado la posibilidad de hacer ergospirometría, pero se le realizó un test de caminata de 6 minutos, el cual pues digamos que tenía una alteración ya significativa con aproximadamente 350 metros caminados en 6 minutos, lo que nos habla de una repercusión significativa. Y lo que se planteó con el grupo de rehabilitación cardíaca inicialmente fue, primero, pues hacer esa rehabilitación del componente muscular. Entonces, por eso se planteó una valoración integral con el grupo de nutrición, tratando de recuperar y de mejorar un poco la bomba muscular y la capacidad periférica de actividad física. Y adicionalmente se les citó a una valoración por parte del grupo de rehabilitación cardíaca para organizar y pues dirigir específicamente la terapia de rehabilitación cardíaca. Tenemos una dificultad con él y es que pues el paciente no es de Bogotá, sino es de Melgar y pues su condición socioeconómica no le permite estar pues viniendo tan seguido a la valoración de terapia de rehabilitación cardíaca. Entonces lo que se planteó fue una valoración inicial, tratar de hacer unas primeras sesiones de manera intrahospitalaria, por lo menos de manera seguida, de manera diaria, y una vez el paciente pues haya adquirido algunas destrezas en su autocuidado, poder que continúe con esta terapia de rehabilitación en casa y cuando se hagan las valoraciones en la clínica de falla cardíaca, hacer un seguimiento también desde el grupo de rehabilitación cardíaca para estimar no solo por pruebas, digamos, o por valoraciones subjetivas, sino también posteriormente con un test de caminata o incluso poder llevarlo a una ergospirometría para el seguimiento de la respuesta a la rehabilitación cardíaca. Respecto al riesgo arrítmico, vemos que pues, se consideró, sin embargo, pues el diagnóstico se hizo de nuevo y como decía, pues el paciente no tiene uno de los factores de riesgo, por lo menos grandes, clásicamente descritos. Entonces, en ese contexto, lo que se planeó fue seguimiento electrocardiográfico, seguimiento clínico y en caso de que alguno de los dos nos sugiera la presencia de una arritmia significativa, pues considerar los estudios a través de electrocardiograma ambulatorio o incluso estudios más prolongados dependiendo de la sospecha clínica. Aló. Aló. Adelante. Sí, tema Héctor, ¿cómo vas? Hola, Fernan, ¿cómo estás? Saludos a todos. De acuerdo con lo que comentó José y de acuerdo ahora con lo que dice Sebastián, felicitaciones Sebastián, pero yo creo que es la experiencia que van tomando los grupos en un tema tan interesante que hasta el momento lo ha adoptado el grupo de falla cardíaca, que es el de cardiopatías congénitas en el adulto. En estos casos nos toca el apoyo de nuestros cirujanos cardiovasculares que tienen una experiencia, el doctor Caicedo que tiene una experiencia grandísima, Federico también. Se discute con cardiología pediátrica, ya sabemos que la multimodalidad de imágenes en la toma de decisiones nos ayuda mucho ya en esta fase de hipertensión pulmonar, Rubén Dueñas con los medicamentos, y del grupo de los que más está Efraín, que es el que más tiempo lleva estos pacientes, y nosotros que nos estamos vinculando con eso, porque es lo que vamos a vivir en estas épocas futuras de pacientes adultos que llegan. Estos casos llegan, ese paciente no sé si venía, creo que no venía en consulta y el diagnóstico se hace tardío. Me hace recordar un caso que tuvimos nosotros, y yo sé que ustedes creo que lo tuvieron allá, que fue un ductus también, y creo que se le pudo hacer algo. Y en el último año creo que son los dos casos que hemos tenido de pacientes adultos acá, con ductos persistentes, pero que llegan con una edad mayor de 30 años.
Correcto, correcto. No, muy bonito el caso, muy bonito el caso. No sé si hay más preguntas, pero no, pues los felicito y seguramente va a ser una publicación muy bonita y al grupo de Shayo, pues muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaron, a ti, Fernán, a Efraín y ahorita a Sebastián por las presentaciones y las conferencias. Muchísimas gracias y si no hay más preguntas, pues creo que podemos cerrar la sesión. Bueno, sí, creo que gracias a ustedes también. Bueno. Vale, Fernán. Sebastián, muchas gracias. Felicitaciones y seguimos en contacto. Nos vemos la próxima semana. Sí, listo. Bueno. Que estén muy bien. Hasta pronto. Sebas, muchas felicitaciones, hermano. Gracias. Adiós.